Continuamos, hermanos, en la segunda parte de este bloque, y ahora dejemos atrás todos los inventos que nos han adoctrinado desde que estábamos niños y todo esto de la Navidad y todas estas cosas falsas. Ya es hora de detenernos aquí y empezar a entrar. Yo creo que sí van a ser varias partes en este bloque para que todo quede claro. ¿Qué fue realmente lo que pasó en esa concepción? Primeramente tenemos que entender, hermanos, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Cuando, según el cuarto sello, el jinete que cabalga en el caballo amarillo tiene finalmente un nombre, porque es el mismo jinete en diferentes facetas, el espíritu del anticristo. Y en este último jinete, el cuarto jinete, estaba montado sobre un caballo amarillo, amarillento, y tenía por nombre muerte. ¿Ven? Entonces, cuando fue abierto el sello, porque los primeros 4 sellos que fueron abiertos en el Apocalipsis, es para solamente hacer una referencia de qué es lo que está pasando con nosotros hoy, para que usted sepa bien y esté bien claro de nuestro presente y la bendición que Dios nos está dando. Los primeros 4 sellos que Juan vio, o sea que cuando fueron abiertos los sellos por el Cordero, siempre uno de los 4 animales, de los 4 seres vivientes que estaban delante del que estaba en el trono, le abría el sello y decía, ven y ve. Entonces veía el jinete. ¿Ven? Y cada uno de estos seres vivientes, estas bestias, abrían estos 4 sellos. La primera bestia era con cara de león, león de la tribu de Judá, era la apertura del primer sello. Entonces, Dios envió a la iglesia primitiva al principio su Espíritu Santo a través del poder del león de la tribu de Judá, del mismo Jesucristo. Entonces, el segundo ser viviente que abrió el sello, Juan vio otro jinete, o sea, el mismo jinete, pero de otra manera, en otro caballo. Son bestias, ¿no? Cada bestia representa un poder. Entonces, el que abrió el segundo sello fue el animal que tenía cara de buey o de becerro, creo que era de buey. Entonces, eso habla del espíritu del sacrificio, que el espíritu que Dios enviaría, ¿no? Por el Espíritu Santo, el poder que Dios enviaría para salvar a los creyentes sería el espíritu del becerro, que es un animal de sacrificio. Y fue precisamente la única manera en que uno podía ser salvo, era perdiendo su vida en esas edades. Porque hubieron demasiados millones y millones de personas asesinadas por solamente tener una Biblia o no creer simplemente a la iglesia romana. Otra vez le digo iglesia, eso es una cosa que no puedo quitarme, tengo que decir, al catolicismo romano. Entonces, la tercera bestia que abre el sello para combatir al espíritu del anticristo es el poder del hombre, porque dije que tenía cara de hombre. Fue cuando comenzaron a aparecer estos hombres predicadores que, con la intelectualidad que tenían, Dios los usó para esparcir el evangelio prácticamente en muchas partes del mundo. Hombres como Juan Wesley, Spurgeon, como George Whitefield, hombres que eran tremendos predicadores, hombres santos, hombres que buscaban a Dios, pero que tenían una intelectualidad impresionante. Entonces Dios utilizó y envió el poder del hombre, el poder de la intelectualidad humana, a través de su espíritu, a la iglesia para defenderse del jinete que cabalgaba en ese tiempo. Pero ahora estamos cabalgando en el cuarto jinete, que ya tiene nombre, porque los otros 3 no tenían nombre, cuyo nombre es muerte. Y el animal o el ser viviente que nos abre el sello para ver este espíritu, el anticristo, y combatirlo, el poder que Dios nos envía es del cuarto ser viviente, el cual tiene forma de águila volando.
Eso indicaría que en el tiempo del fin, el tiempo que vivimos ahora, lo que Dios enviaría a su pueblo, a sus escogidos por el Espíritu Santo, era el poder que tiene un águila, que es el ave. Primero es el único de los 4 seres vivientes que era un ave, que podía volar. O sea que este poder lo envía a Dios para aquellos que serán llevados en el rapto, que van a volar. Y segundo, tiene la vista de un águila. La vista de un águila que penetra, es la vista más aguda que hay, que puede ver a mucha distancia cosas pequeñas. Así como podemos ver estas cosas pequeñas en la Biblia, podemos verlas ahora y podemos revelarlas ahora, porque ese es el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, el poder espiritual que Dios nos ha dado a nosotros para defendernos del espíritu del anticristo. Es poder ver más allá de lo que las otras edades vieron. Por eso se nos están abriendo todos estos misterios. Y ningún ave puede volar más alto que un águila, que se revienta por la presión. Y el águila tiene una particularidad, que él no es carroñero. Él come carne fresca. Come el alimento fresco. No es carroñero como los buitres y los gallinazos. Así que, por eso es que tenemos esta capacidad. En este tiempo tenemos diccionarios, tenemos muchos recursos. Dios nos ha dado una capacidad para poder entender las Escrituras impresionante. O sea, esa es la experiencia que yo he tenido y que estamos teniendo nosotros aquí. Así que por eso es que nosotros podemos abrir estas cosas y ponerlas en orden con la misma Biblia de siempre. Eso lo vamos a hablar dentro de un rato, más adelante. Así que vamos a revelar qué fue lo que pasó en esta concepción. Primeramente, para poder que esto cuadre con el Antiguo Testamento. Jesús tenía que ser 100% creación de Dios, como lo fue Adán. Como ustedes verán, esta doctrina de que María puso el huevo y que el Espíritu puso el esperma, entonces queda destrozada, porque entonces sería mitad pecador, ¿verdad? Jesús sería mitad pecador, la sangre sería sangre de pecado, mitad pecador y mitad santo. ¿Ven cómo tienen esta iglesia tibia, mezclada todas las cosas? Pero Adán fue creación directa de Dios, fue hijo de Dios, fue llamado hijo de Dios. Léalo en Lucas, es posible que lo leamos ahora. Adán fue llamado hijo de Dios, y no solamente en Lucas, sino también en Primera de Crónicas. Yo creo que fue en Lucas solamente. Primera de Crónicas va bajando hasta Adán, y Adán es llamado hijo de Dios. Entonces, así mismo, como Adán fue creación 100% de Dios, fue creado santo, su sangre era pura. Hay algunas diferencias que vamos a ver ahora. Asimismo, el postrer Adán tenía que ser creación directa de Dios. O sea, que Dios puso la semilla y el huevo ya fecundado. Eso es lo que les quiero decir. Ustedes saben que el esperma viaja y busca el óvulo y se unen en una célula. Dios puso la célula completa en el cuerpo de María, en el vientre de María. Dios hizo una creación en ese vientre. Eso es lo que pasó. A eso se le llama concepción. Y así María concibió del Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante que fuera hecho así. Ya hemos hablado, ¿no?, de cómo este ser que nacería tenía que morir, tenía que tener la capacidad de morir, todas estas cosas para poder redimirnos, y que tenía que ser semejante en todo a nosotros. Entonces, lo único que recibió de María fue el sustento
O sea, el alimento para poder ir creciendo el feto, ¿verdad? Este ser que fue creado, ¿no? Y así, de esa manera, podía asemejarse a Adán de nuevo. Adán fue hecho del polvo de la tierra. Jesús fue creado como la célula completa en el vientre de María. Y a través de María, su placenta, su cordón umbilical, entonces este ser recibiría los elementos de la tierra, los elementos humanos que tenía Adán, que fue creado del polvo de la tierra directamente y fue creado, dicho sea de paso, como un hombre maduro. Pero en esta ocasión, para que se cumpliesen las Escrituras, eso lo vamos a ver más adelante, y a veces quiero adelantarme porque ya me estoy emocionado, para que se cumpliesen las Escrituras que Jesús tenía que venir como una simiente, entonces Él tenía que hacerlo así. Porque todo es para que se cumplan las Escrituras, no es capricho de Dios, Dios no lo inventó en ese momento, como muchos se deslindan del Antiguo Testamento y se van solo con el Nuevo y entonces sacan ese poco de conclusiones e ideas erróneas. Pero la sangre, esto es lo más importante de todo, ¿ok? Lo más importante de todo, escúchelo bien, la sangre que tendría Jesús tenía que ser incorruptible. Eso sería la sangre de Dios. Esa sería la sangre de Dios. Tenía que ser incorruptible, o sea, no se puede podrir. Escúchelo bien, porque vamos a leer la Escritura. Esa es la diferencia. La sangre de Adán se corrompió. Eso lo vamos a aprender. Pero la sangre de Jesús sería incorruptible y sería la misma sangre de Dios. Entonces, lo que recibió de María fue solo el alimento para ir creciendo. Y la importancia de todo esto es que la sangre tenía que ser pura e incorruptible, porque era la sangre de ese ser la que iba a ser derramada en la cruz para remisión de los pecados, porque iba a ser el sustituto, o sea, porque el problema de todo esto que hay en este mundo, de todo el pecado que hay en este mundo, es la sangre que corre por nuestras venas. Entonces tenía que venir alguien con una sangre pura a tomar el lugar de nosotros para podernos comprar para atrás, para redimirnos, para poder Dios recuperar todo lo que se había perdido desde el huerto del Edén en adelante. Entonces vamos a leer el libro de Levítico, capítulo 17, versos 11 y 14. Dice la Escritura así, verso 11, porque la vida, ya vamos entrando en esto, dice, la vida de la carne en la sangre está. ¿Ok? Eso es un axioma. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación. En aquel tiempo era la sangre, tenía que ser sangre de animales inocentes. No podía ser sangre de hombre. En este caso, Dios ya estaba creando un cuerpo que iba a tener una sangre superior al de los corderos, de los toros, de los machos cabríos, de las vacas, de los becerros, de los bueyes y todos esos animales, de las tórtolas, palominos, que eran sacrificados en el Antiguo Testamento, que apuntaban todos a una sangre que no sería animal, una sangre que no se dañaría, y no hiedería, ni se corrompería, ni se llenaría de moscas, la sangre del Cordero de Dios, que fue creado allí, en el vientre de María. Y el verso 14, y decimos ahí, dice, porque la vida de la carne en la sangre está,
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Acuérdense bien de lo que están aprendiendo, porque el problema que tenemos aquí todos es la sangre que tenemos. Entonces en el verso 14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso ahí prohíbe, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será cortado. Y en el Nuevo Testamento, en la iglesia, se les prohibió a los discípulos comer sangre, que se abstengan de comer sangre. Eso sigue siendo hoy válido, así que nada de comer morcilla, lave bien su carne cuando la va a comer. Todo, Dios nos pasa todo eso por alto a nosotros, nos pasa todo por alto cuando somos ignorantes de las cosas. No coma sangre, hermano. La vida de toda carne es su sangre. Entonces, vemos entonces que la vida de la sangre está en la carne. Entonces la vida que fluía, la vida que fluía por las venas de Jesús, la sangre, esa era 100% genética divina. Era la sangre de Dios. Esa era una sangre que no podía corromperse ni dañarse. Entonces, vamos a buscar la epístola del apóstol Pablo a Hebreos. Tiene mucha información ahí. Para confirmar, Hebreos capítulo 9, verso 22, y dice la Escritura, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, era necesario que se derramara una sangre. Y la sangre de Jesús era la que estaba destinada a ser derramada. Y como le dije, esa sangre no podía podrirse, y en el día de hoy, mientras hablamos nosotros, allá en el cielo, en el templo, en algún lugar, todavía está esa sangre. Todavía está esa sangre allí, como testimonio para remisión de todos nuestros pecados, para expiación de todos nuestros pecados. Y vamos a leer entonces, ahí mismo en Hebreos, capítulo 9, versículo 12, y voy a irme a la versión antigua. Voy a leer la versión antigua porque he encontrado que es más específica cuando se trata de estas cosas que estamos hablando. Entonces, Hebreos 9:12 dice así. Vamos al versículo 11. Mas estando ya presente Cristo, ya eso fue después que Cristo ya resucitó y todo, pontífice de los bienes que habían de venir, o sea, sumo sacerdote, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Estamos hablando del tabernáculo, ¿se acuerdan del tabernáculo? Dios, ahí en el vientre de María, iba a comenzar a construir ese tabernáculo, ¿verdad? Iba a comenzar a manifestarse. Así como los israelitas poco a poco fueron construyendo el tabernáculo, así el cuerpo, el tabernáculo perfecto, no hecho de manos, fue poco a poco creciendo. Dice, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. No es de esta creación. Porque Adán fue sacado de la tierra, de esta creación, pero Jesús vino de arriba. No utilizó nada de María, nada de José, nada de la tierra. Solamente que por elementos terrenales fue alimentado para ir creciendo como un ser humano. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
mas por su propia sangre, escuche esto, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, vemos lo que dice aquí. No por sangre de machos cabríos, sino más por su propia sangre entró. O sea, cuando Él, eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, hermanos. Cuando Él se fue de este mundo, Él entró en ese amplio tabernáculo, disculpe, hermano. Él entró en el santuario, estamos hablando del cielo, por su propia sangre, una sola vez, en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica la purificación, para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Oiga esto, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Entonces, esta sangre era superior a la de los machos cabríos. Y dice otra vez en el verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Si aquellos sacrificios en el Antiguo Testamento, dice, santificaba para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias? Entonces la sangre de Cristo está allí todavía, es inmortal, no se puede podrir. Eso fue recogido de esta tierra, tenía que caer sobre ella para santificarla. Pero fue recogida y llevada, entró por sí mismo, por su propia sangre en el santuario, se presentó. Hebreos capítulo 10, versículo 29, dice así la Escritura, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Tener por inmunda la sangre del pacto. O sea, el apóstol Pablo, por el Espíritu, nos está diciendo que esa sangre está allí. Porque si se hubiera dañado, nosotros no tendríamos salvación de ninguna manera. Y la vida de la carne, la sangre está. Entonces, esa vida, esa sangre humana que hizo Dios que fluyera por las venas de Jesucristo, que era la sangre misma de Él, pero era una sangre humana, no corruptible, 100% genética divina, esa vida de Dios todavía existe. Entonces, la vida de Dios estaba en Jesús, quien es el Verbo. Y vamos a verlo en Juan capítulo 1. Ojalá ustedes me vayan siguiendo bien en esta cosa. Juan capítulo 1, verso 4. Hablando del Verbo, hablando de la palabra. Porque acuérdense que la palabra es Dios. Como vimos, al principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ya habremos hablado suficiente de eso. Pero ¿qué es lo que estaba en esa vida? En ese Verbo. Dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si leemos Juan capítulo 5, verso 16, Juan capítulo 5, verso 26,
Juan capítulo 5, verso 26, miren lo que dice el Señor Jesús. Como el Padre, Él sí habla como tiene que hablar, no como estos religiosos. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y esto fue cuando ya Jesús, ¿verdad?, después del bautismo, estaba hablando de esta manera. Ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Está revelando que en Él estaba la vida. Y la vida de la carne, la sangre está. Entonces la vida que fluía por las venas de Jesús era la misma vida de Dios. Ese cuerpo que tenía que manifestarse, que ser preparado para ser el tabernáculo del Dios viviente, no podía tener una sangre semejante a la de José ni a la de María. Tenía que ser 100% puro. Divina esa sangre, o sea, la sangre tenía que ser pura, no podía podrirse. Les voy a leer Hebreos, capítulo 13, versos 11 y 12, para sellar esto de lo de la sangre. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, el terrenal, por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. O sea, ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Entonces vamos a seguir hablando de cómo es esto de que la vida estaba en el Verbo. Dice la Escritura, lo que era desde el principio, esta es primera de Juan capítulo 1, versos del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Juan usa mucho esta palabra, tocante a la palabra de vida. Y dice, porque la vida fue manifestada. ¿Se dan cuenta? La vida fue manifestada. En el Verbo estaba la vida. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Yo estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es para los que dicen de que Jesús es el Padre. Y con su Hijo Jesucristo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que ahí vemos cómo Juan se refiere al Verbo de vida, que es Dios. Ya hemos hablado todo eso. Entonces tenemos que sacar otra conclusión muy importante, que era necesario, no podía hacerse de otra manera esto, porque si creemos que Dios, cuando no existía nada, era atributos, pensamientos, tenía sus planes, era un autoexistente, un yo soy eterno, que no tenía pasado ni futuro, sino que era un eterno presente, siempre existió. A causa del atributo de paternidad de Dios, que Él tenía ese atributo de ser Padre, entonces es lógico pensar que tenía que haber un Hijo, porque Él no puede ser Padre si no tiene hijo. Entonces de Él proceden todas las cosas, es como el Padre de toda la creación, de Él proceden todas las cosas, pero algún día tenía que haber un hijo, un unigénito. Entonces aquel Verbo de Dios es más que una declaración verbal, era su propia revelación creativa. Entonces esto
Esa era la parte, el verbo de Dios, era la parte de Dios que se volvió al mundo. Entonces el hombre Jesús era un ser creado. Tenemos que llegar a esa conclusión. Dios estaba creando al según y al postrer Adán. Y ya esa teofanía, ese cuerpo espiritual que salió para tomar, para expresar a Dios de esa manera, expresarla de muchas formas, en muchas maneras y en muchos tiempos, entonces iba algún día a tomar la naturaleza de un hombre. Pero recuerden que la naturaleza de hombre no es un atributo de Dios. Como dijimos, Dios no es hombre. Entonces, el verbo era la vida misma de Dios. Así que, seguimos adelante con más escrituras. Vamos a buscar Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice la escritura, porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y sobre ese hijo el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, hermanos, esto es algo tan importante, entender lo que dice aquí. Que un niño nos es nacido. Lógico, también es un hijo. Pero lo que nos es dado es un hijo. El Hijo de Dios. Entonces nosotros estamos hablando aquí de la concepción y de cómo tenía que ser concebido. Entonces aquel verbo se iba a manifestar, iba a manifestarse. Aquel verbo que se manifestaba en teofanías temporales en Morfe, se terminaron en Belén. Dios había decretado que la palabra tomaría forma humana permanente. Así como Adán fue llamado Hijo de Dios, Jesús, que también fue llamado Hijo de Dios, y el verbo, aquí donde se revela todo, Adán fue hecho un hombre maduro. El verbo que se manifestaba en el Antiguo Testamento se manifestó como un hombre maduro. Y cuando el verbo fuera hecho carne, tenía que manifestarse de la misma manera en que fue manifestado en el Antiguo Testamento, como fue creado Adán, un hombre maduro, como fue manifestado a Abraham y a todos los profetas como un hombre maduro. Yo quiero que me busquen ustedes una escritura donde la palabra de Dios, el verbo que es Dios mismo, fue manifestado en la forma de un bebé en el Antiguo Testamento. El verbo siempre apareció en una forma madura. ¿Ven? Entonces, recuerden, para que se cumplan todas las escrituras, y eso lo vamos a ver más adelante, estamos llegando allí, porque tenemos que hacernos ciertas preguntas para que ustedes queden convencidos de que lo que nació de María, ese santo ser que nacería, era alguien semejante a nosotros, y que era un niño, y que era un ser humano capaz de morir, y que tenía su propio espíritu, alma y cuerpo. Era el tabernáculo del desierto, que comenzó a construirse en el vientre de María, y después que fue parido, comenzó a comer y a beber agua, y a crecer como todos nosotros hemos hecho, y a pasar por las cosas que nosotros hemos pasado en nuestra infancia. Era un hombre normal, era un hombre entre los hombres, por eso fue llamado el Hijo del Hombre. Pero como la palabra o el verbo del Antiguo Testamento tenía que tomar forma humana permanente,
cuando el Verbo se manifestara, Jesús tenía que estar en la estatura de madurez, en la apariencia de madurez que tenía Adán cuando fue creado, y la misma apariencia de madurez que tenía el Verbo o el ángel de Jehová, que se manifestó en el Antiguo Testamento como un varón también, como un rey, fue visto por Isaías. Ese rostro tenía que verse igual, tendría que ser exactamente lo mismo, pero en un hombre de carne y huesos, no en un bebé. O sea que no es el niño Dios, ese bebé no era Dios, era un niño que nació, que fue creado, fue creación de Dios. Ese niño era el tabernáculo que estaba siendo construido al pasar los días, los meses y los años, hasta que terminó de construirse, como en el Antiguo Testamento, para que algo sucediera sobre ese tabernáculo y Dios habitara en medio de Israel en el desierto, y para que fuese cumplida la palabra, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Para que eso se cumpliera tenía que Jesús alcanzar cierta edad. Y eso lo vamos a repetir en el próximo bloque, cuando hablemos ya de cómo, en qué momento realmente el Verbo se hizo carne. Que los levitas en el Antiguo Testamento entraban en el servicio a los 30 años, que José fue presentado a Faraón a los 30 años, o sea, que Moisés salió a sus hermanos siendo ya mayor, todos los tipos. Cuando David fue ungido, él no era un niño. Cuando David fue ungido por el profeta Samuel, ya era un hombre crecido, tenía cierta edad, era pastor de las ovejas de su padre, pero no fue ungido siendo un bebé. ¿Comprenden, hermanos? Entonces, el Verbo, la palabra, ese cuerpo espiritual que tuvo Dios por medio del cual creó todas las cosas, siempre apareció en forma de un hombre maduro. Entonces pregúntense ahora, vamos a hacernos preguntas para sacar conclusiones aquí. ¿Por qué casi no se habla de la infancia de Jesús en la Biblia? Eso es una cosa que tenemos que hacernos las preguntas ahí. Hagámonos las preguntas. Porque usted ve que no se habla de la infancia de Jesús, casi muy poco se habla de la vida de Jesús desde que nació hasta que llegó frente a Juan el Bautista. No se habla casi de eso. El evangelio que más habla de eso es el evangelio de Lucas. Y de los 4 evangelios, solamente 2 evangelios hablan de la infancia de Jesús. El evangelio de Mateo, que lo presenta como rey, y el evangelio de Lucas, que lo presenta como el Hijo del Hombre. Todo esto tiene su razón de ser, amados hermanos. Y entonces, el evangelio de Juan, a través del cual nos damos cuenta de que aquel Verbo fue manifestado en carne, y nos damos cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios y que era Dios mismo manifestado en carne. En ese evangelio no se habla nada de la infancia de Jesús. Saquemos conclusiones, eso está sencillo, hermano. En el evangelio de Juan se habla de la deidad de Jesucristo. Ahí se habla todo el proceso de cómo Dios se manifestó en carne. Y palabras que Dios dijo que no se mencionan en los 3 evangelios anteriores. No hay mucha enseñanza, lo que hay más es revelación y declaración. Jesús declarando a Dios, Jesús declarando al Padre, manifestando al Padre, manifestando
tipos del Antiguo Testamento. ¿Ven? Entonces, no se habla de la infancia. Busque algo de la infancia de Jesús ahí en el Evangelio de Juan para ver si lo encuentran y me mandan el versículo. Porque parece que los teólogos no han podido entender esto, no lo han podido aprender, no lo han podido descubrir. Y por eso se hacen todas esas conjeturas, porque desconectan el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Hermano, en el Evangelio de Juan solamente se habla de Jesús. Como ahí se habla de que Jesús era el Verbo, manifestado en carne. Entonces, el Evangelio de Juan solo se preocupa de hablarnos acerca de eso, de la vida de Jesús, desde el momento en que el Verbo fue manifestado en carne en adelante. Él no nos habla de qué pasó antes, cómo nació, ni nada de esto. Él comienza diciendo, en el principio era el Verbo. Ese es su tema. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Ven? Y de ahí en adelante no se habla de ningún niño en ninguna parte, de ningún adolescente, ni nada por el estilo. Mas sin embargo, lo vemos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Porque tampoco en el Evangelio de Marcos, que fue recibido por parte de Pedro, en la visión de Pedro por el Espíritu acerca de cómo tenía que hablarse, contarse el Evangelio, se habla de Jesús como siervo. Entonces un niño no puede ser un siervo, un niño no puede trabajar. Agarra a un niño de 1 año y póngalo a limpiar el patio. Agarra a un niño de 1 año y póngalo a trapear la casa o a barrer la casa o a limpiar alguna cosa. No va a poder hacerlo. No puede ser. Entonces, el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, como el siervo de Dios, como el hombre que hacía milagros. Ahí es donde más se mencionan a Jesucristo echando fuera demonios, más que en los demás evangelios. Y no se preocupa tanto por las enseñanzas, sino más bien por las obras que él hacía. Pero solamente en Lucas y en Mateo se habla de la infancia de Jesús, y eso tiene una razón. Vamos a ver la genealogía de Mateo y vamos a comparar un poquito eso con la genealogía de Lucas, para que ustedes vean por qué son diferentes. Miren esto, cómo se revela la Escritura. Ya yo les he hablado de las profecías del Antiguo Testamento que eran importantes. En la genealogía que se presenta en Mateo, la genealogía comienza desde Abraham, porque el propósito de Mateo es presentar a Jesucristo como rey, el rey que había de venir, el ungido. Y por eso dice, óigalo, es que a la gente no le gusta leer la Biblia, por la genealogía no le gusta a la gente, pero todo eso tiene una razón. Dice el capítulo 1, verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Ve? No dice hijo de Dios. Y sabemos que ese ser que nació del vientre de María no era hijo de David según la carne, era la simiente espiritual de David. Y dice hijo de Abraham, la simiente de Abraham. Ya nosotros hablamos de eso. Entonces comienza a decir, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara, y Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab, ese es el esposo de Rahab la ramera, aquella de Jericó. Se menciona esta mujer aquí, y ahora le voy a explicar por qué se mencionan estas mujeres. Es bien fácil. Y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth, otra mujer, a Obed, y a Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, de Betsabé. Entonces por ahí se va,
hasta que llegamos donde dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Dice que de la cual nació, porque aquí dice que ellos fueron engendrados, ¿verdad? Arán engendró a Aminadab a Nazón, dice Salmón engendró de Rahab a Booz, pero acá dice marido de María, verso 16, de la cual nació Jesús. No dice que José engendró a Jesús, ya no dice esa palabra engendró. Ese acto de paternidad fue hecho por el Espíritu Santo, lo que lo hace el Padre de Jesús. El Padre y el Espíritu Santo son el mismo. Eso lo vamos a clarificar mucho más adelante. Entonces, hermanos, vemos esta genealogía que presenta a Jesús como rey y como hijo de David y como la simiente de Abraham. Y no se sabe más nada de ahí para atrás. Pero entonces cuando vamos a la genealogía, ¿ve?, de Lucas, dice la Biblia que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, y comienza a hablar una genealogía totalmente diferente, totalmente diferente. Hasta que llegamos a Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Salomón, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, y ahí todo se hace igual, todo se vuelve igual. ¿Ven? Entonces Jesús como rey venía por Salomón, pero la diferencia es que en la genealogía de Mateo, que Jesús se presenta como rey, se presenta como hijo de David. Entonces eso nos da y nos habla de la simiente espiritual de Adán. Entonces, la simiente espiritual, perdón, de Adán no, la simiente espiritual de Abraham. A veces me equivoco cuando hablo. Entonces ahí vemos nosotros la raza de reyes, todos los reyes y principales que hubieron hasta el nacimiento de Jesucristo. Aquí no se mencionan personas que no hayan sido principales. ¿Ve? Farés fue principal, Aram fue principal, Aminadab fue principal de la tribu de Judá. Todos ellos fueron príncipes hasta que llegó el rey David que engendró a Salomón. Y aquí se nos habla de la parte espiritual. ¿Por qué? Porque aquí se mencionan mujeres. Todos son varones, pero aquí se mencionan ciertas mujeres. Se menciona a Rahab. ¿Por qué se mencionan mujeres en esta genealogía? Y estas mujeres eran mujeres gentiles, porque Jesús, la simiente de Abraham, recibiría a una iglesia gentil como novia. Por eso aparece Rahab la ramera de Jericó y aparece Ruth la moabita. Todo el libro de Ruth habla de Jesucristo y su iglesia. Como Ruth dejó de ser moabita y se acogió al Dios de Israel y se casó con Booz, el pariente más cercano. Y ese libro es muy hermoso. Y eso sucedió casualmente en Belén. Pero acá, en la genealogía que vemos en Lucas, vemos la parte humana que viene desde Jesús, que según se creía era hijo de José. Se habla de otra manera ahora. Se habla de la parte física como hombre, no como rey eterno, rey espiritual, hijo de David, sino
se va la genealogía toda, bajando hasta David. Y de ahí, de David para atrás, es igual, ¿verdad?, a la genealogía de Mateo hasta Abraham. Pero entonces se va más atrás de Abraham y se va toda la distancia hasta Adán, al cual llama hijo de Dios. Entonces, aquí se habla de este postrer Adán. Se habla de cómo fue la simiente de la mujer manifestándose. Y acá, en la genealogía de Jesucristo de Mateo, cómo fue la simiente de Abraham manifestándose. ¿No? Entonces acaba, vemos como rey, que todavía no es rey, porque no ha reinado todavía, él vino a ser un reino espiritual primero. Y en la genealogía de Lucas, vemos claramente que se va hasta Adán, hasta el Génesis allá atrás, antes del diluvio. ¿Ven? Y ahí vemos toda la descendencia, lo que fue la simiente de la mujer. ¿Cómo se cumplió la simiente de la mujer? Vino a ser hecha carne. Vino a nacer, pues. Mejor dicho, vino a nacer el hijo, el postrer Adán. Así que ahí vemos que Adán era hijo de Dios. Y como fue llamado hijo de Dios, estando en una estatura, como un varón. Entonces, ya vemos entonces, hermanos, que estos dos evangelios son los únicos que hablan de la infancia de Jesús. Ni Marcos ni Juan se ocupan de eso. Entonces, vamos a ver un poquito más profundo, vamos a hacernos otras preguntas. Si Dios no muere, entonces ese niño no podía morir. La gente que dice que ese era el niño Dios, entonces él no podía morir. ¿Cómo fue que murió en la cruz si no podía morir siendo Dios? Dios es inmortal. Búsqueme una sola escritura donde diga que el ángel de Jehová o el verbo de Dios manifestado en el Antiguo Testamento lo hayan asesinado o haya perdido la vida o haya tenido que protegerse. Al contrario, él estaba por encima de todo. Era Dios mismo manifestado en teofanías. Entonces, si Dios no muere y este niño que nació del vientre de María supuestamente era Dios mismo, el niño ese era Dios, ¿por qué tuvo que ser protegido? Mateo capítulo 2, versículo 13. Dice la escritura así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y Satanás estaba involucrado en ese proceso, según Apocalipsis capítulo 12, versos 3 y 4. Satanás quería matar a este niño antes de tiempo. Satanás está metido en todo esto, pero no lo estamos mencionando porque eso es otro tema. Él está ahí estaba esperando para matar al niño, pero un ángel apareció y dice, y huye. Entonces, si él hubiera sido Dios, si ese niño hubiera sido Dios, ¿para qué huir? Por eso le digo, tiene que cumplirse la escritura. Él se hizo hombre, o sea, él era un hombre creado por Dios. Dice la escritura de Deuteronomio 18 que vendría como un profeta. Entonces todos los profetas nacen como niños y van creciendo, son como nosotros. Entonces, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue casualmente a Egipto. ¿Ve? Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces él tuvo que huir. Entonces, vemos en la escritura
que la vida de este niño tenía que ser protegida. Y esta era la razón. ¿Ve? La única manera en que este niño fuera capaz de probar la muerte era necesario que fuera un ser creado, un hijo, un niño creado en el vientre de María con la genética divina para poder cumplir con el propósito que él tenía de antemano. Entonces, aparte de todas las profecías que se hablan, él tenía que probar la muerte, conforme a todas las profecías, que se hablan de él. Tenía que ser capaz de probarla. Entonces, vemos Hebreos capítulo 2, verso 7. Y allí dice un verso que ya le hemos leído. Volvemos a ver cómo esto de la concepción, que él fue hecho. Y dice, mire lo que dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Otra vez se contradice toda esta mentira que nos han dicho, que ese niño era Dios, entonces él era superior que los ángeles, porque los ángeles no son superiores a Dios. Entonces cuando dice, le hiciste un poco menor a los ángeles, con esta palabra se nos está revelando que él era un hombre creado por Dios, ¿no? Era un hijo de Dios como Adán, creado directamente por Dios. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel, óigalo bien, que fue hecho, insisto, no fue que Dios el Hijo se transformó en ese bebé, no. Él fue hecho un poco menor que los ángeles, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Tenía que poder morir para que por la gracia de Dios gustase o probase la muerte por todos. Hermano, ¿cómo no podemos verlo? Tenía que ser capaz de probarlo. Y Jesús fue hecho menor que los ángeles. Vamos a hacer la comparación. Los ángeles son espíritus. No pueden morir. No pueden morir. Y Jesús es carne humana, creada por Dios. Los ángeles son hijos de Dios por creación, pero no por nacimiento. Nunca nacieron. Muéstreme un ángel que haya nacido. Mas Jesús sí nació. Entonces lo hacen poco menor a los ángeles. Dice, los ángeles no dependen de la comida. Ellos no tienen que comer para vivir, por favor. Mientras que Jesús sí tuvo que comer para vivir. Esto tenía que ser así, para que nosotros tuviéramos redención y Dios pudiese redimir todas las cosas. Como dice la Escritura, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, los ángeles no se someten a los hombres, mas sin embargo Jesús se sujetó a sus padres terrenales. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice Hebreos 2, versículo 14 al 18? Dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Vio? Para destruir por medio de la muerte. O sea, Dios tenía que crear un ser capaz de morir. Estamos hablando de la concepción, estamos hablando de la niñez. Entonces voy a suspender aquí el segundo mensaje de este bloque para comenzar el tercero, para seguir adelante con esta enseñanza poco a poco.